Mente, todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de Valeria del Castillo, exploraremos el bienestar integral a través de entrevistas inspiradoras y terapias transformadoras. Aprende de los expertos que compartirán sus conocimientos para ayudarte en tu camino hacia la plenitud. No te pierdas este viaje hacia el autoconocimiento y sanación por Canal 7 de Salta. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Buenas tardes, bienvenidos a Medicina para el Alma, tu consultorio holístico en sintonía multimedia. En la idea y conducción, quienes habla, Valeria del Castillo, y en la producción general, Cecilia Lagarde para Canal 7 Salta. El teléfono de contacto, si te querés contactar con el programa, mandar un mensajito o hacer alguna pregunta al invitado, 3876-553701. Si te querés comunicar conmigo para una sesión, para comprar alguno de mis ebooks, y atento que está por salir, esta semana sale el de los ángeles y arcángeles, pero referidos al amor. Estamos en febrero, el mes del amor y la amistad, San Valentín, entonces el libro este va a tratar de cómo poner a tu servicio a ángeles y arcángeles para encontrar ese amor sano, equilibrado, ese amor que correspondido, ese con el que soñas. Bueno, lo vamos a canalizar a través de los ángeles y arcángeles. Al 387-567-1800 te comunicas conmigo. Lo mismo si querés ser sponsor del programa, si me querés peinar, si me querés maquillar, te comunicas a ese teléfono. ¿Cuáles son las vías de contacto con Canal 7? www.canal7salta.com y todas sus redes. Salimos en directo por Facebook, por todas las plataformas de Canal 7 y también en la radio 100.1, la radio del pueblo. Bueno, creo que hasta acá pasé las novedades y vamos a entrar de lleno en lo que es el programa de hoy. Habrás visto en los avances que hoy vamos a tratar el tema de cannabis medicinal, ¿sí? Y vamos a tratar de derribar varios mitos respecto de esto, porque hay mucha cosa dando vuelta. Ay, mi productora me hace acordar de algo. Tengo que agradecer a Atilana Diseño, te muestro acá su bolsita, que me vistió hoy. Ahora vamos a ver un pequeño videíto de la ropa que tengo puesta. ¿Y dónde está Atilana Diseño? Te preguntarás. Bueno, la encontrás en Galería Mitre, que está en la Mitre 274, local 30. Vas ahí y si decís que venís de parte de Medicina para el Alma, tenés un 15% de descuento. No sabés la ropa que tiene. Y está Patricia, que ella te va a asesorar con lo que se usa, lo que está de moda, lo que te queda bien según tu cuerpo, tu test, todo. No, fantástico. Me dice Atilana Diseños, Galería Mitre, local 30. Horario de atención de 10:30 a 14 horas, lunes, miércoles y viernes. Bueno, ahora sí seguíamos, te había empezado a contar de qué trataba el tema de hoy. Y entonces decíamos que íbamos a derribar mitos que están puestos alrededor del cannabis medicinal. Y para eso traje a una experta en el tema. Ella es la doctora Norma Moraga. Hola Norma, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Valeria, muchas gracias a vos por invitarme. Nos conocemos de la universidad, así que el respeto académico es mutuo. Así que bueno, por eso estoy aquí al servicio. Bueno, gracias. Y es cierto lo que dice Norma, nos conocemos hace muchos años que trabajamos juntas en la universidad, pero te voy a contar un poquito de su extenso currículo. Norma tiene un currículo muy grande, pero voy a tratar de resumirlo para decir por qué la invité hoy al programa. Bueno, ella primero es doctora en química,
Tiene un posgrado en todo lo que es cannabis medicinal de la Universidad Jaureche, que es la Universidad del CONICET. Ella es investigadora también del CONICET, investigadora de la universidad y actual secretaria de Planificación y Gestión. De Planificación y Gestión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta. Así que por eso le hemos traído a Normita acá. Y bueno, primera pregunta, Norma, pensando en que nos ve un montón de gente, don Luis, doña Susana, que son fan número 1 del programa Medicina para el Alma, ¿qué podríamos decir que es básicamente el aceite de cannabis medicinal y de qué parte de la planta se lo obtiene? Bien, bueno, primero que nada voy a saludar a toda tu audiencia, te felicito por esta nueva beta en la que estás incursionando, tan buena profesional en la universidad, así que bueno, no me cabe duda que te va a ir muy bien. Gracias. Bueno, vamos a lo que nos convoca. El cannabis medicinal, o el aceite de cannabis, en realidad surge de utilizar la planta cannabis sativa, que es la planta que genera, digamos, la que comúnmente y en la jerga lunfardo cotidiano se conoce como marihuana. Y acá lo digo a propósito para hacer una distinción muy importante. ¿Por qué? Porque la planta cannabis sativa es una sola, ¿sí? O sea, hay muchas variedades, pero digamos, estamos hablando de que es una planta que tiene componentes que se llaman fitocannabinoides. Esos fitocannabinoides hay un montón, pero hay dos que son los protagonistas de todo esto. Uno es el THC, que es el que se utiliza normalmente para tener algún efecto psicotrópico, psicoactivo, digamos que para tener algún efecto recreativo. Es de uso recreativo, exactamente. ¿no es cierto? Pero también tenemos otro componente que es el CBD, que es un antiinflamatorio y que es el componente que nosotros utilizamos de forma medicinal. Todas las plantas tienen cannabinoides, pero hay diferentes variedades, y en esas diferentes variedades podemos tener más CBD, o sea, el componente que queremos medicinal, más THC, que es el componente recreativo, y hay veces que tenemos proporciones equilibradas de ambos o no tenemos ninguno, que es lo que se conoce como cáñamo. La famosa planta del cáñamo que se utiliza por la fibra para alpargatas, telas y demás, que cuando Belgrano estaba, cuando era presidente. Creo que sí. Bueno, perdón, sí, no lo sé. Bueno, él es el que impulsó el cultivo de cáñamo con en fines Argentina. industriales. Exactamente, con Sí. fines de utilizar la fibra. Bueno, entonces, lo que nosotros, ¿por qué me hago esta gran diferenciación? Porque lo que nosotros buscamos cuando hacemos aceites medicinales es sobre todo el componente medicinal que vendría a ser el CBD. Esto no significa que no pueda haber una pequeña cantidad de THC, pero la mayor cantidad está dada por el CBD. Tiene que haber un poquito de THC para que haga un efecto medicinal, sí. Pero en realidad, si nosotros utilizamos, si vamos a producir nuestro propio aceite, tenemos que buscar una planta que tenga o un porcentaje equilibrado de THC y CBD o mucho más CBD que THC, porque si no le estamos pidiendo, como quien dice, peras al olmo, ¿sí? Claro. Estamos buscando un efecto que no vamos a tener. Y la realidad es que históricamente a la planta de cannabis se la utilizaba con uso recreativo, por eso la mayoría de las cepas que hay en Argentina son de alto contenido de THC. Y a partir de, no voy a decir el 2020, que es cuando se aprueba la ley de uso medicinal, sino ya antes, porque las madres del dolor venían haciendo esta investigación, pero hasta ese momento prácticamente no había plantas que tengan este CBD. Bueno, se empezaron a hacer cruzas, hoy por hoy tenemos, y acá en Salta tenemos productores que tienen cepas propias registradas en INASE, que tienen contenido equilibrado de ambos componentes o que tienen propiamente CBD, y es con eso con lo que se hacen los aceites medicinales. Vos me preguntabas recién de qué la parte, planta. Y la mayor concentración está en la flor, porque la flor tiene, bueno, los que después pueden ver, hay unas fotos
que son muy características, que son como unas gotitas de rocío, ¿sí? Bueno, ahí adentro de esas gotitas están los cannabinoides. Esas serían como unas resinas que tiene el cogollo, que es típicamente la flor de esta planta, ¿no es cierto? Exactamente, la flor de Entonces, cannabis. y buena la explicación que diste, porque ahí haríamos la distinción entre lo que es la diferencia entre fumarla, digamos, y el consumir un aceite con fines medicinales, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, vulgarmente se sigue utilizando la palabra marihuana para el uso recreativo. Pero cuando nosotros queremos un uso medicinal, hablamos de cannabis medicinal porque ya estamos haciendo referencia a una variedad de la planta de cannabis que tiene mucho más componente o casi nada del componente recreativo y solo componente, medicinal, CBD. Bien, ¿cómo se hace, explicarlo así como muy sencillo también, cómo se hace la extracción de estos compuestos que vos estabas nombrando? Porque también estabas hablando de que hay muchos productores como artesanales, digamos, de este aceite. Entonces, ¿cómo se extrae y qué recaudos, digamos, habría que tener? O si se afectan estos componentes según este método de extracción que se use. Efectivamente, Valeria, así como lo decís, la calidad del aceite va a depender, bueno, principalmente de la planta. Como les decía, no podemos pedirle CBD a una planta que tiene solo THC, eso de entrada. Sí. Pero por otro lado, para poder tener una buena cantidad de CBD en los aceites, lo que tenemos que ver es cuál es el método que vamos a utilizar. Métodos, no te podría decir que hay uno solo. Hay varios métodos, como decimos en la academia, cada maestrito con su librito. Lo importante es ser prolijo y tener consideraciones respecto de cada método. Por ejemplo, los dos métodos más comunes son extracción con solventes, que es utilizar alcohol, y el otro que es extracción por prensa. La extracción por prensa es básicamente después de que uno hizo una selección o una manicuría de la planta donde saca las principales flores, y después de haber secado y que digamos que las flores esas estén con las condiciones de humedad correcta, a las florcitas estas se las pone en un papel que es como un papel medio tipo manteca, ¿sí? Como para que se den una idea. Sí. Se pone una determinada cantidad y eso se le aplica una prensa con calor, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se extrae una resina y con esa resina, a esa resina se la disuelve en una matriz aceitosa que puede ser, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de girasol altoleico, por ejemplo, ¿sí? Se utiliza a veces aceite de coco. Lo que pasa es que todos sabemos que el aceite de coco por ahí a la temperatura ambiente se solidifica. Entonces es como medio engorroso el consumo después. Claro, y además a la gente le suele dar un poco de cosa ver que está duro, ¿no? Pero bueno, con un poquito de fricción nomás ya se funde el aceite y se lo puede consumir. Entonces lo crítico acá sería esta temperatura para que no se malogren, digamos, los componentes buenos que estamos tratando de sacar. Exactamente, porque además, en realidad, cuando nosotros hablamos de la planta de cannabis, sí ponemos toda nuestra atención y la prioridad en los cannabinoides, pero la planta tiene muchísimos otros componentes que también son bioactivos y que tienen impacto en el cuerpo. Y lo bueno que tiene, y ahí es donde nosotros empezamos digamos, entramos como investigadores en este tema, es que hay una sinergia entre los componentes, como por ejemplo los terpenos, los flavonoides, que son otros componentes que están presentes en la planta, con estos cannabinoides. Entonces, cuando nosotros podemos sumarle estos componentes a una determinada cantidad de cannabinoides presentes, se potencia el efecto y además le sumamos otros efectos, por ejemplo, un efecto relajante o un efecto, qué sé yo, que te saca determinados dolores. Entonces, es, digamos, muy importante ser respetuoso con con el binomio tiempo-temperatura en los dos métodos, pero sobre todo en con el tema de la presión, para poder preservar la mayor cantidad de los otros componentes. Bueno, claro, bien. Porque cabe aclarar que estos componentes, como los terpenos, se van muy rápidamente o se van muy fácil a las altas temperaturas. Incluso cuando uno lo toca mucho la planta, como son volátiles,
pueden perderse. Entonces hay que tratarla con mucho cuidado y hay que preservar muy bien las condiciones de tiempo, presión y temperatura en el caso del método de la prensa. En el caso del método de extracción con solventes, lo que se utiliza en general es alcohol etílico, y se hace una extracción durante un tiempo, digamos, se deja en contacto durante un determinado tiempo, después se filtra y a ese extracto que se obtiene hay que extraerle el alcohol, o sea, hay que dejar que se evapore el alcohol. Y ahí también, cuando dejamos que se evapore el alcohol, tenemos que tener de vuelta el cuidado los recaudos necesarios. Exactamente, tiempo, temperatura, ¿sí? Porque si dejamos que se evapore durante muy alta temperatura, vamos a perder un montón de componentes. Y si el tiempo que dejamos a baja temperatura es mucho, también. Entonces, digamos, por eso, como les digo, cada maestrito con su librito, porque la gente que produce los aceites para su propio consumo, ya tiene bastante aceitado, valga la palabra, método. Su propio método, porque, digamos, es prueba y error. Entonces ellos, bueno, así empezaron, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya más o menos saben qué cantidad tienen que poner de flores, qué cantidad de alcohol, cuánto tiempo, a qué temperatura. Tenemos experiencias muy lindas de intercambio con la gente que lo hace, que sin saber técnicamente qué es lo que está haciendo y demás, tienen ya el conocimiento empírico del trabajo cotidiano, y entonces, por ejemplo, se ayudan con un ventilador para ayudar a evaporar el alcohol a baja temperatura. O sea, cada uno ya tiene sus cosas. Lo importante es siempre, tratar de mantener un protocolo, ¿sí? Si te funciona, que vayas manteniendo ese protocolo, que vayas respetando, y sobre todo siempre saber cuáles son las cantidades, los tiempos, las temperaturas que se están trabajando. Por más de que uno no sea químico, pero sí, como cuando hacemos una receta de cocina, no es lo mismo 200 gramos que 100 gramos, que 20 gramos, que 5 mililitros. Bueno, entonces de esa manera podemos ir ajustando la elaboración de nuestro propio aceite para consumo. Bueno, Norma nombró a lo mejor muchas cosas que a lo mejor eran muy químicas, pero que te quede claro que depende del método de extracción y del cuidado que se tenga para aprovechar, además de estos componentes THC y CBD que nombró Norma, que todos los demás componentes que también tiene la planta se queden y son beneficiosos. Acordate de mandar tu mensaje al 3876-553701 y me empezó a sonar el celular de que estaban entrando mensajitos. A ver, veamos qué dice nuestra audiencia, qué pregunta tiene para nuestra invitada de hoy. Veamos a ver qué dicen. Siempre nos saludan. Dice, ay, qué hermosa pregunta y da pie para otra cosa. Dice, ¿es legal usar cannabis medicinal en este país? Sí, por supuesto. A partir del 2020 se habilita a través de una lucha muy grande de las madres del dolor, que son madres que utilizaban medicamentos tradicionales para sus hijos que tenían epilepsia, y se llama epilepsia refractaria porque los medicamentos tradicionales ya no tenían efecto sobre los espasmos y las crisis epilépticas. Entonces, había mucha investigación de que el uso de aceites medicinales de cannabis, o de cannabis, el más común, no sé si puedo decir una marca, pero es una marca extranjera. Ajá. Eso se importaba y era carísimo. Entonces las madres, como sabían que se trataba de una planta que se podía cultivar y demás, empezaron esta lucha, porque hasta ese momento era ilegal tener plantas y usarlas para cualquier fin. Entonces, a partir de eso, ellas empiezan, Mamá Cura es una de las fundaciones más, o las pioneras, digamos, en el país. Todo lo que dio origen al movimiento canábico argentino surge así, de estas madres con sus niños. Claro, que juntan evidencia en otros países y que además muestran cómo realmente estas preparaciones no tenían una interacción con los medicamentos tradicionales, pero tenían mucho más efecto en el sentido de que o reducían mucho los episodios de crisis, es decir, bajaban de 10 crisis por día a 2 o a ninguna, y mejoraban la comunicación. Entonces, a partir de toda esa evidencia extranjera y propia,
es que en noviembre del 2020 se aprueba el uso de cannabis medicinal, pero no solamente se aprueba el uso, sino se posibilita la investigación a entidades como las universidades, el CONICET, el INTA, a hacer investigación sobre esto. Entonces ahí se nos abre la puerta. Y si me dejaste, te cuento un poquito, porque esa fue una experiencia muy linda. Siempre hablo yo del ejemplo de diálogo que tiene el cannabis con la universidad, porque gracias a eso, a que las madres tenían toda esa experiencia, pero necesitaban saber si los procesos de extracción caseros, como los que les estaba explicando recién, estaban bien y estaban funcionando, se acercan a la universidad para que nosotros controlemos si tenían el CBD y en qué cantidad. Claro. Entonces, cuando llegan, se dan con la sorpresa de que nosotros estábamos más atrás que ellos, porque nosotros teníamos mucho conocimiento de componentes y de muchas otras cosas, pero nunca habíamos investigado formalmente, con el aval, digamos, de la academia, porque estaba prohibido. Entonces se empieza a establecer este diálogo muy virtuoso a partir de la experiencia empírica, que empieza a cobrar sustento académico y a través de las investigaciones, y entonces nosotros devolvemos y les decimos, esto que estás haciendo está bien porque tenés esto y esto y esto, que es el componente que a vos te sirve. Entonces ella o las madres, digamos, perfeccionan ese proceso, nos vuelven a traer el aceite y es como que vamos sumando y vamos dando una respuesta inmediata a una demanda muy puntual y muy necesaria para el país y la región en particular, que es lo que estamos haciendo nosotros. Totalmente. Interesantísimo todo lo que está contando la doctora Moraga. Si querés hacer tu consulta, 3876-553701, y seguimos leyendo los mensajes de la audiencia. Dice, ¿necesito receta médica? Sí, efectivamente. Cuando se habilita la ley, lo que dice la ley es que uno puede ir a una ONG o a alguna organización en donde hay, digamos, médicos que están formados en terapias del dolor. En casi todas las organizaciones con las que trabajamos acá en la provincia hay médicos, y entonces el médico hace una evaluación y en función de la patología, qué sé yo, puede ser fibromialgia, artritis, epilepsia refractaria, una enfermedad terminal donde ya el dolor es insoportable. Bueno, el médico hace una evaluación y emite un certificado, o sea, dice que esa persona necesita utilizar cannabis medicinal. Entonces, se habilita en el ReproCan, que es el registro de uso de cannabis, a que esa persona use o tenga acceso a plantar para producir su propia medicina. Aceite. Bien, dice, ¿puedo viajar con mi tratamiento? Bueno, en realidad hay un gris ahí, porque el ReproCan habilita, o sea, mientras vos tengas un carnet de ReproCan, es decir, el médico te registró como que vos sos usuario porque tenés alguna dolencia y tenés certificado para usarlo, podés transportar aceite de cannabis y demás. Pero bueno, la verdad es que hay algunos grises, entonces la ley dice que sí, la letra dice que sí, pero puede haber algunas pero dice hasta cierta cantidad, por ejemplo, decir 2 frasquitos o una bolsita de 5 florcitas, una cosa así. Más de eso ya entramos, es muy fina la línea, digamos. Y además también depende de si es tránsito terrestre o si es tránsito aéreo, porque también las policías son distintas, la policía federal que la policía provincial. Entonces, digamos que a esa pregunta la respuesta general sería sí, la ley lo habilita en determinadas condiciones y hay grises. Hasta cierta cantidad. Así que habría que, digamos, la persona que esté interesada en transportarlo debería tener... empaparse bien de lo que dice la ley para no infringirla, ¿no es cierto? Exactamente. Perfecto. Dice, ¿qué pasa si me para la policía? Bueno, tendrá que mostrar su carnet de usuario. Exactamente. ¿No es cierto? Y el carnet de ReproCan se va renovando cada determinado tiempo. Hasta el 2024 estábamos en un parate, porque bueno, digamos, ante el cambio de gobierno hubo un cambio en la gestión, y hasta que se puso de vuelta en movimiento la cantidad de gente y demás, no se renovaron como se venían renovando las licencias, pero ya se normalizó. Y además, en septiembre del año pasado, la provincia de Salta
generó su propio ReproCan, es decir, nosotros tenemos un registro provincial de cannabis, de manera de que quede descentralizada el registro nacional, y entonces ahora cada provincia también puede autorizar, pero ahí también hay que ver, como les digo, los límites. Una serie provincial está contenido en el marco legal nacional, por supuesto. Ninguna ley provincial nunca puede Claro, ir en contra de una nacional, sino adherirse a lo que dice la nacional. Exactamente, exactamente. Pero bueno, si vas a estar dentro de la provincia y no tener registro nacional, podrías utilizar perfectamente el provincial. Bien, vamos a ver qué otra preguntita. Vamos a hacer unas cuantas más antes de irnos a la pausa. Dice, ¿me pueden despedir del trabajo por usarlo? Y lo que pasa es que en realidad no puedo hacer, es una pregunta muy técnica, habría que ver qué tipo de cannabis consume, cómo lo consume. Si tiene algún componente que sea psicoactivo, no debería. Si es medicinal, debería tener solamente CBD. Y bueno, es como cuando vos estás tomando un medicamento que te produce somnolencia, que no tenés permitido manejar, bueno, digamos... Operar maquinaria claro, y de... La verdad que depende de la circunstancia y depende de qué es lo que puntualmente está consumiendo esa persona. Perfecto, bien. Desde ya fumar en el trabajo no se puede, porque fumar en una oficina pública, y fumar, digamos, no sería la vía a la que nosotros estamos refiriéndonos cuando hablamos de cannabis medicinal puntualmente. Exactamente. Dice, ¿es legal cultivarlo para uso medicinal? Por Sí, supuesto. Está contemplado dentro El ReproCan de la ley. habilita a los usuarios a cultivar hasta 9 plantas para uso propio o para uso solidario. Para uso solidario significa que yo puedo, por ejemplo, ser una mamá, porque mi hijo es menor de edad, entonces mi hijo es el que tiene la necesidad y el que necesita la medicina, pero yo, como él es menor de edad, soy la cultivadora responsable. O, por ejemplo, en mi casa no se puede cultivar, entonces me voy a una asociación que es una cultivadora solidaria que me provee a mí. Eso hacen las ONG, tienen varias plantas, cultivan para muchos y después distribuyen para todos los que están dentro de esa ONG que necesitan, ¿no es cierto? Incluso la ONG también te puede dar el aceite directamente. El aceite directamente. Bueno, dice, ¿qué diferencia hay entre el uso medicinal y el autocultivo? Y no, vos podés para... O alguna certificación en cannabis estaban habilitados a recetar, ¿sí? Los médicos en realidad tienen una formación integral. Digamos que si un psiquiatra puede recetar benzodiazepinas, que son estos, los medicamentos, sí, digamos, perfectamente pueden recetar THC y CBD. Yo, como les digo, hablo siempre del CBD. Pero bueno, hasta el 24 eso es lo que se pedía, pero en general los médicos deberían poder. Bien, vamos una más antes de la pausa. Dice, está regulado por el Estado, justamente lo que decías vos recién, de que a partir de esta ley, la regulación del uso, del cultivo y de la investigación científica y de la producción también. En cannabis. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con la doctora Norma Moraga y este tema espectacular que es cannabis medicinal. Medicina para el alma, el programa donde encontrarás herramientas para sanar tu cuerpo y mente, todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de Valeria del Castillo, exploraremos el bienestar integral a través de entrevistas inspiradoras y terapias transformadoras. Aprende de los expertos que compartirán sus conocimientos para ayudarte en tu camino hacia la plenitud. No te pierdas este viaje hacia el autoconocimiento y sanación por Canal 7 de Salta. En 7 Chakras Salta te ofrecemos yoga terapéutico presencial en grupos reducidos para una atención más personalizada en un ambiente cálido y tranquilo. Además te ofrecemos sesiones privadas vía online para guiarte en tus procesos de despertar, sanación, crecimiento espiritual y conexión de llamas gemelas. Contáctanos al 387-567-1800 y reserva tu lugar o consulta. Mira cómo
si te obliga a ponerte una soga en el cuello y tirarte de un puente, lo haces tan bien. No, no lo voy a hacer. Entonces, ¿y dónde están los valores que tu papá dice que... Mírame, mírame a mí. ¡Paren ya! Que haga falta y que tengas un problema y no veas que final de tu... No peleen más. Tengo 25. 25. ¿Dónde están las niñas? Conmigo no te hagas la santa. Ni me vengas con la carita de llorar. No lo hagas. Usted no es hombre. ¡Los hombres no hacen eso! He dicho, caso cerrado. El Circo de los Dinosaurios en Salta. Agregamos nuevas funciones. De lunes a viernes a las 21:30 horas. Sábado y domingo. 2 funciones a las 19 y 21:30 horas. Ubicado en el Paseo Libertad. Compra ya tus entradas con descuento exclusivo en entradaweb.com. Taller Alpes, de los hermanos Oscar y Mario Regido, en Rivadavia 1771, donde se respira un aire de seriedad para trabajos indiscutibles. Presupuestos con la garantía del cumplimiento y la calidad de los trabajos en chapa, pintura y aire acondicionado para todo tipo de vehículos. Además, realizamos venta e instalación de aire acondicionado eléctrico de techo para automotores de 12 y 24 voltios. Taller Alpes en Rivadavia 1771. Teléfonos para trabajos de aire acondicionado 387-6050554 y 387-503-0000. Y para trabajos de chapa y pintura 387-683-0293. Uf, qué calor. Tranqui. Se activa el verano en las piletas municipales. Nueva temporada. Tardes en familia, deportes, juegos, actividades y ese primer chapuzón que te cambia el ánimo. Vení a disfrutar, refrescarte, divertirte y hacer del verano tu mejor plan. Elsa Mena, Vitale y Perón se activan para vos. ¡Prepárate! Municipalidad de Salta. ¿Querés más velocidad, más calidad y más entretenimiento en tu casa? Con Triplay lo tenés todo. Conectate a la fibra óptica Triplay con planes de internet y wifi desde solo 21.000 pesos por mes. Velocidad real, estabilidad y una conexión pensada para toda tu casa. Y para los fanáticos del fútbol, nuestra TV digital HD Triplay ya viene con el pack fútbol incluido, para ver todos los partidos de la liga y los canales premium de deportes. Además, puedes usarla hasta en 3 televisores y 3 dispositivos móviles al mismo tiempo. Llévate el combo completo de fibra más TV HD digital con pack fútbol incluido por solo 31.000 pesos mensuales. Un precio, mucho contenido, toda la experiencia Triplay. Triplay, internet rápido, TV de verdad. Escribí Quiero Triplay al WhatsApp 3875-350524 y contrata ahora. Triplay es el único proveedor de fibra óptica del Valle del Ebro. Refresca tu vida con Hielo Pilín, hielo rolito cristalino hecho con agua pura para mayor durabilidad, en formato de 12 kilogramos para boliches, peñas, eventos y bares, y el formato de 3 kilogramos para el hogar, negocios y drugstore. Contamos con excelente stock y repartos para distintos puntos de la ciudad. Podés contar con nosotros de lunes a domingos y feriados. Coordina tu visita con nuestro sector de logística al 387-469-4441 con asesoramiento personalizado. Y para la comodidad de nuestros clientes, incorporamos frutas y verduras congeladas 100% naturales. Consulta presupuesto al por mayor. Refresca tu vida con hielo y agua Pilín. Fiesta en el Samena. Este sábado, el verano se vive a pleno. Llega Samena Vibra en el complejo deportivo Carlos Samena. Pileta, amigos, sol y música en vivo para no parar de bailar en el
escenario, Teclado del Zurdo, Toco y Me Voy, Luis Rollano, Bañeros y Playback. Además, patio de comidas y toda la mejor energía del verano. Fecha reprogramada para este sábado 7 de febrero, desde las 11 de la mañana. Entrada gratis, con capacidad limitada. No te lo pierdas. Samena Vibra. Municipalidad de Salta. El programa donde encontrarás herramientas para sanar tu cuerpo y mente. Todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de Valeria del Castillo, exploraremos el bienestar integral a través de entrevistas inspiradoras y terapias transformadoras. Aprende de los expertos que compartirán sus conocimientos para ayudarte en tu camino hacia la plenitud. No te pierdas este viaje hacia el autoconocimiento y sanación por Canal 7 de Salta. Seguinos en todas nuestras redes sociales. En 7 Chakras Salta te ofrecemos yoga terapéutico presencial en grupos reducidos para una atención más personalizada en un ambiente cálido y tranquilo. Además te ofrecemos sesiones privadas vía online para guiarte en tus procesos de despertar, sanación, crecimiento espiritual y conexión de llamas gemelas. Contáctanos al 387-567-1800 y reserva tu lugar o consulta. Y volvimos de la pausa. Te recuerdo los números para comunicarte: 387-655-3701, y seguimos leyendo los mensajes que dejaste a este teléfono para nuestra invitada de hoy. Dice Luis, gracias Luis por comunicarte con el programa. Dice, perdón, recién me enganché al programa. ¿Qué hay de fumar o consumir cannabis por combustión? No se puede negar que hay un deterioro cognitivo o neuronal. Se puede ver a simple vista en las personas que fuman cannabis. Bueno, en realidad no es lo mismo la ingesta por inhalación, por vaporización o por vía oral. A ver, cuando uno fuma, de cualquier manera se producen componentes tóxicos por la propia combustión. Y en general, sí, lo que sucede es que el fumar, digamos, tiene un efecto mucho más rápido en el organismo, ¿sí? Entonces, si se fuma una cepa que tiene mucho CBD, lo que se espera es que el efecto antiinflamatorio sea rápido. De hecho, digamos, fumar no es lo recomendable porque se quema y no se aprovecha ni la cantidad de terpenos, ni no se le saca todo el beneficio que se le puede sacar, pero además porque se producen productos tóxicos de la combustión. Entonces, lo que se suele indicar es la vaporización, que no es lo mismo que el vapeo, ¿sí? El vaporizador es un aparatito que arrastra por extracción con agua los cannabinoides y los terpenos sin que haya gases tóxicos por la combustión, y además se puede regular la temperatura para entonces, que no se pierda. Exactamente, se puede incluso potenciar la presencia de determinados terpenos, ¿sí? ¿Para qué se utiliza y se recomienda mucho? Esto lo vi en la última Expo Cannabis a la que fuimos, donde hay mucha participación de médicos que usan esto como terapia del dolor. Cuando hay dolores muy intensos, que digamos la persona está muy agobiada, se vaporiza y entonces el efecto es muy rápido, es más corto, pero es muy rápido, ¿sí? Cuando uno lo incorpora por vía oral, tenemos dos formas distintas. Una es sublingual, en donde al no ingresar en el tracto digestivo, el efecto también es más rápido y es lo recomendable. De hecho, así se consumen los aceites, gotitas sublinguales. Abajo de la lengua. Abajo de la lengua, exactamente. Porque cuando uno se pone encima de la lengua o traga, eso va por la vía digestiva, lo otro entra directamente al torrente sanguíneo, entonces el efecto demora más y también está más tiempo en el metabolismo porque pasa por la vía hepática, entonces es diferente, ¿sí? Por eso
lo ideal es que siempre el uso de aceite medicinal esté acompañado de una prescripción médica, de una persona que conoce la dolencia, que sabe qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que hay ahí en beneficio de nuestra propia patología y cómo es mejor consumirlo. ¿Sí? Exactamente. ¿Cuál es la mejor vía para... Bueno, vamos a leer algunos mensajitos hermosos. Mucha gente ha dejado su testimonio. Dice: hola Valeria, soy Susana. Susana, siempre nuestra televidente de Perú. Dice: cuando falleció mi hijo entré en una depresión muy profunda, de esas que te dejan sin fuerzas para todo. En ese momento una chica que era amiga de él se me acercó con mucho respeto y me ofreció un aceite de cannabis para ayudarme a sobrellevar el dolor. Lo usé, tenía muchos prejuicios y miedo, lo asociaba a algo negativo y no estaba preparada para entenderlo. Hoy lo recuerdo sin culpa, pero con reflexión. Creo que a veces el desconocimiento nos cierra puertas cuando más vulnerables estamos. Por esto siento que es importante hablar y dar información para que otros puedan decidir sin tanto miedo. Y bueno, justamente lo que yo decía al inicio del programa es derribar un poco estos mitos que hay con respecto del consumo del aceite, ¿no es cierto? Efectivamente, y qué gran aporte esa experiencia, porque yo no suelo hablar de mí, pero es mi propia experiencia también. Yo he tenido mucho prejuicio porque para mí, como para la mayoría, el cannabis era droga, o sea, era directamente cannabis, marihuana, droga, ¿sí? Y en realidad eso habla de la desinformación y de la falta de apertura, porque uno tiene un preconcepto y entonces ya se cierra en eso y no se abre a un mundo de posibilidades. Gracias a mi formación como investigadora, en donde todo el tiempo estamos preguntándonos y abriéndonos a lo que vemos, observamos. Cuando nos llegó esta consulta al laboratorio, justamente de una asociación que vino a decirnos: mirá, necesito que me analices esto porque quiero saber si esto que yo tengo en este aceite tiene que ver con esta planta y tiene el componente que a mí me sirve de forma medicinal. Yo también reaccioné de forma tal cual reactiva y dije: no, yo droga no, yo marihuana no. Pero esta persona muy bien me dijo: no, doctora, tiene que ver, fíjese, acá hay mucha ciencia, mucha química por ser descubierta y hay mucha evidencia empírica. Y bueno, efectivamente, así fue que yo empecé a investigar y ahí decidí hacer mis 2 formaciones en la Universidad Arturo Jaureche, que con el Hospital El Cruce y CONICET, y efectivamente tenemos mucha evidencia científica de todos los componentes que tiene y del impacto positivo que tiene para la salud. Así que está bueno esto para tener en claro que puede haber un basamento, porque hay un componente que es recreativo, pero eso no significa que todos los tipos de cannabis sean de uso recreativo. Perfecto. Bueno, soy Marta y estoy en tratamiento por cáncer. Dice: durante la quimio tuve mucho dolor, náuseas y casi no podía dormir. Empecé a usar aceite de cannabis y no me curó, pero me ayudó a aliviar los síntomas y a transitar el proceso con un poco más de calma. Para mí fue una herramienta de acompañamiento, no un milagro. Efectivamente, porque tiene, según los terpenos también que uno le pueda sumar a los cannabinoides y al tipo de cannabinoides, porque dentro, yo hablé solamente del THC y del CBD, pero también hay CBG, hay muchos otros componentes que también podemos ir utilizando a nuestro favor según la dolencia de la persona. Es como dice, tal cual, como dice el oyente, esta no es una terapia que vaya a curar, pero sí ayuda a transitar dolores muy fuertes y momentos muy intensos, sin interactuar negativamente ni interferir con la medicina tradicional. Entonces es antiemético, o sea, te reduce los vómitos. Según la cantidad, si hay CBN, por ejemplo, produce un efecto relajante, ayuda a conciliar el sueño, tiene muchísimos beneficios. Con esto no estoy haciendo apología del uso, como que vayan ya y busquen, no, por supuesto que con el respeto que se merece cualquier medicina, pero sí es verdad que
van poco más allá del CBD y del THC. Perfecto, muy bien. Dice, me genera dudas que haya tantas historias positivas y tan poca explicación clara. Me gustaría más información y menos promesas. Y bueno, creo que acá la doctora, para eso hemos traído un especialista para que haya una voz científica validando esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Pero además también por el camino transitado, como yo les decía, hasta el 2020 estaba prohibido, estaba el uso de cannabis medicinal, así como el uso de la psilocibina, que es un componente que está en los hongos, estaba dentro de la lista 2 de drogas. Entonces se saca de esa lista y se puede empezar a utilizar a partir del 2020, por eso hay tan poca evidencia científica. Pero sí hay evidencia empírica, y hay evidencia empírica a nivel mundial, y de hace 2000 años, porque ya los chinos y muchas otras culturas lo utilizaban como una planta santa y como una planta que tenía muchísimas propiedades. Así que ahora, además, desde el 2020 hasta acá, uno podría hacer una hermosa revisión de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido aumentando de forma exponencial la investigación científica y las publicaciones sobre cannabis, terpenos, cannabinoides, epilepsia refractaria y un montón de otras patologías. Perfecto, muy bien. Dice, la uso para dormir mejor. No me deja knockout, pero me ayuda a descansar y levantarme menos agotado. Así me parece sí, perfecto. Sí. Me dijeron que es natural, pero ¿natural significa seguro para mí? En realidad la planta, digamos, hay algo que es muy interesante, de vuelta, sin hacer apología ni decir que es agua, porque también el agua en exceso nos puede hacer daño, ¿no es cierto? Pero hay algo importante a saber, y es que son casi nulas las contraindicaciones del uso del aceite, ¿sí? O sea, no es que vamos a tener una sobredosis por el aceite. A lo más podemos dormir mucho, podemos tener algún otro efecto, pero no es que nos va a generar, por lo menos no hay evidencia científica que así lo demuestre, la muerte, por ejemplo, o un cuadro muy grave, ¿sí? Entonces, seguro no es nada, porque uno puede salir y nos atropella un auto en la esquina, digamos, no hay nada seguro, también depende de la condición de la persona, de si está medicándose con otra cosa o no, pero bueno, por sí mismo, como les digo, el aceite no tiene ninguna evidencia científica negativa y tiene casi ninguna contraindicación. Bien, y esto también es importante, que volviendo a lo que estábamos tratando antes de ir a la pausa, de los productores artesanales, digamos. ¿Cómo sé yo, consumidor, por ejemplo, tengo una dolencia, quiero consumir aceite de cannabis, cómo sé yo que lo que me venden artesanalmente tiene realmente lo que yo necesito? Bueno, ahí entramos nosotros por segunda vez. Como yo les decía, yo como investigadora de CONICET, no solamente hago análisis de rutina, sino que tengo que hacer una investigación científica, o sea, tengo que hacer algo que aporte al conocimiento. Entonces, por eso les decía que nosotros estudiamos la sinergia multicomponente de los cannabinoides con otros componentes bioactivos. Pero además nosotros brindamos servicios, hacemos análisis de cromatográficos para saber el contenido de THC y CBD, para saber qué es lo que tiene el aceite que ha producido. Sí, son caros, porque vos bien sabés, Valeria, que la cromatografía es un método caro, porque el equipo es caro, porque los patrones son caros y porque hacer una corrida para un aceite no justifica, entonces tenemos que juntar muchas muestras. Pero bueno, ese sería el método analítico por definición que uno debería hacer. Por supuesto que, como es un método caro y no es accesible para todos, hay otros métodos más caseros. Nosotros el año pasado formamos a la primera cohorte, porque yo estoy dando la diplomatura de cannabis medicinal en la Universidad Nacional de Salta, y entonces ahí les contábamos más o menos cómo hacer el aceite y demás, y también cómo medir de forma casera, no cuantificando, es decir, no sabemos exactamente qué cantidad, pero sabemos si hay presencia o ausencia de alguno de estos dos componentes que son los que nos interesa, ausencia de THC y presencia de CBD. Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos unos minutitos más. Entonces dice, ¿es seguro sugerir cannabis a personas con antecedentes psiquiátricos o cardiovasculares? Ahí ese es un tema
muy que vidrioso. yo voy a tratar con muchísimo respeto, primero porque yo soy doctora en ingeniería, no tengo una especialidad en medicina, y porque además sí hay determinados psicofármacos que pueden interactuar, pero además ya la enfermedad de base o la patología de base de esa persona tiene que estar controlada por un psiquiatra. Entonces el psiquiatra evaluará si corresponde o no, pero sí es verdad que hay muchos casos en los que genera más paranoia, entonces hay Más que vale tener que en no, cuenta claro. eso. Pero bueno, el profesional por supuesto que va a saber Es el evaluar. que va a evaluar el caso, exactamente. Dice, quiero aliviar los ataques de epilepsia de mi hijo, pero ¿es seguro a largo plazo para su desarrollo? Sí, sí, No en afecta realidad el desarrollo de los niños, el está uso de cannabis. indicado para la epilepsia refractaria. De hecho, la ley se promueve y se sanciona específicamente para el uso de epilepsia refractaria para niños, ¿sí? Porque es donde más evidencia científica hay. Ah, bien. Pero bueno, por supuesto, cada médico evalúa y también los médicos van conociendo, porque no es que hay una formulación única, por suerte, como venía en ese momento un único aceite, entonces había que ajustarse a eso. También cada médico, si está dentro de este ámbito, sabe y conoce las diferentes variedades y puede indicar, bueno, mejor este aceite, mejor esta combinación, así que, pero yo no soy médica, lo vuelvo a decir, pero está justamente indicado para epilepsia refractaria para niños. Y además, en niños y también se está usando en mascotas también. Hay Sí, muchos veterinarios acá en sí, Salta que están sí. justamente trabajando con vos Sí, para sí, aplicación de cannabis en animales, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros en la diplomatura contamos con el aporte y la participación del doctor Mariano Navarro, que es médico veterinario y pertenece a los veterinarios canábicos de Bien, Argentina. vamos con unas más. Dice, me preocupa que otros padres lo vean como una solución milagrosa y no entiendan que no reemplaza terapia ni medicación indicada. No es milagroso ni es mágico. No, lo dijimos, es una terapia complementaria que es alternativa a la medicina tradicional. Dice, ¿esto realmente hay en Salta? Sí, si la doctora es de la Universidad Nacional de Salta y yo también. Así que sí es verdad. Así bueno, es. hay muchísimas preguntas. Qué bien, me Yo alegro. agradezco muchísimo a la audiencia que haya dejado sus preguntas, pero me gustaría, para terminar, que hagas una pequeña reflexión, que lo que quieras decir vos a los padres o a los usuarios de cannabis, que si le querés dejar algún mensaje, y también si nos está viendo algún productor y que se quiera comunicar con vos, con el laboratorio de la universidad, por capacitación o por análisis o por otras cuestiones. Bueno, para la audiencia en general, me parece que sería muy bueno, desde mi experiencia propia lo digo, sacar los estigmas y los preconceptos. Esto no significa hacer apología al uso de cannabis, sino simplemente saber que hay un fundamento científico que avala el uso medicinal de cannabis, que no es para todos y que no es en la misma cantidad, y que para eso estamos nosotros, para dar certificación de calidad, ayudando y dando soporte a los médicos que van a recetar y recomendar según cada dolencia específica para cada paciente en particular. Todos pueden tener acceso, yo creo que eso es lo más lindo que tiene esta planta, porque es una planta donde uno mismo puede prepararse su propia medicina, y ya tener la planta para muchos médicos es una medicina. ¿Y para dónde te pueden contactar? Sí, exactamente. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Salta, en la Facultad de Ingeniería, investigadora del INICI, CONICET, y por redes sociales, @canab_ing de Ingeniería. Ahí tenemos el Instagram y ahí está toda la información. Y por otro lado, nosotros damos una diplomatura. Hasta el año pasado fue abierta a todo el mundo. Este año ya estamos tratando de hacer una diplomatura superior, entonces tiene que haber gente que tenga alguna capacitación previa, alguna formación, no específicamente. Hay psicólogos, hay abogados, hay escribanos, médicos. Bueno, bueno, se nos terminó el programa, lamentablemente hay muchísimo para hablar de este tema.
le agradecemos a la doctora Norma Moraga que nos haya visitado hoy en el programa, y a ustedes hasta el miércoles que viene en otro programa más de Medicina para el Alma. Chau, nos vemos. En 7 Chakras Salta te ofrecemos yoga terapéutico presencial en grupos reducidos para una atención más personalizada en un ambiente cálido y tranquilo. Además te ofrecemos sesiones privadas vía online para guiarte en tus procesos de despertar, sanación, crecimiento espiritual y conexión de llamas gemelas. Contáctanos al 387-567-1800 y reserva tu lugar o consulta. Medicina para el Alma, el programa donde encontrarás herramientas para sanar tu cuerpo y mente. Todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de Valeria del Castillo, exploraremos el bienestar integral a través de entrevistas inspiradoras y terapias transformadoras. Aprende de los expertos que compartirán sus conocimientos para ayudarte en tu camino hacia la plenitud. No te pierdas este viaje hacia el autoconocimiento y sanación por Canal 7 de Salta. Seguinos en todas nuestras redes sociales.